La paz de Dios, pequeños, gracias a Dios que hoy podemos estudiar nuevamente la escuela dominical. Vamos a orar, cierra tus ojos, vamos a pedir al Señor en esta hora que bendiga nuestro corazón a través de su palabra. Bendito Dios maravilloso, gracias te damos, Señor, porque eres bueno, porque nos amas y nos bendices. Gracias por tu bondad y por tu amor, Señor. Permite que el estudio que hemos de hacer en este día, Señor, quede grabado en lo más profundo de nuestro corazón. Que te amemos, Señor, y amemos tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a compartirte mi pantalla y espero que recuerdes el tema de la semana pasada. La semana pasada vimos los profetas mensajeros de Dios y vimos la parte uno que era los profetas mayores. El día de hoy vamos a ver el tema, pero en la parte 2 los profetas mensajeros de Dios. Antes de que comencemos a ver nuestro tema, quiero que recuerdes nuestro objetivo general o nuestro tema general. El tema general es conociendo mi Biblia. Y recuerda que este es nuestro segundo punto doctrinal. Si tú tienes dudas de qué es un punto doctrinal, pregúntale a tus papás, a tu pastor o a tu instructor. Pero este que es el número 2 es, o en otras palabras, dice así, la Biblia es la palabra de Dios, inspirada divinamente. Por lo tanto, la única regla de fe, todos debemos reflejar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Ponle pausa al video, vuélvelo a leer, trata de memorizar este objetivo, porque este es nuestro propósito al estudiar la Biblia. Bueno, una vez que tú ya memorizaste o al menos intentaste memorizar nuestro segundo punto doctrinal, ahora sí, vamos a ver nuestro tema, los profetas mensajeros de Dios. Y nuestra base bíblica está en el libro de Joel. El libro de Joel tiene solo 4 capítulos, pero vamos a leer el uno, el 2 y el 3 de nuestro libro. Ya lo leíste y tienes un panorama mucho más amplio de lo que es nuestro tema del día de hoy, pero vamos a ver algunas otras cosas más. Y este es un repasito de lo que ya vimos. Acuérdate que hemos estudiado 5 libros de la ley, 12 libros históricos, 5 libros poéticos, 5 profetas mayores y hoy vamos a estudiar 12 profetas menores. Entonces, otra vez, 5 libros de la ley, 12 libros históricos, 5 libros poéticos, 5 profetas mayores y 12 profetas menores. Nuestros números clave del Antiguo Testamento son el 5 y el 12. 5, 12, 5, 5, 12. Apréndetelo, acuérdate. Y la semana pasada vimos la cuestión de los profetas mayores y vimos lo que era el exilio. ¿Te acuerdas de esto? Si no lo recuerdas, siempre puedes ir al canal y checar la clase para entender el ministerio de los profetas mayores. Hoy quiero hablarte en general del ministerio de todos los profetas, pero quiero que vayamos a entender algo para que quede mucho más claro y entendamos esta parte de la historia. Ya quizás lo leímos o yo quizás ya lo estudiaste cuando leímos los libros históricos, pero Salomón fue un dios muy sabio, fue un dios, perdón, fue un rey muy sabio. Dios le dio una gran sabiduría, pero Salomón, al final de su vida, Salomón cometió un grave error. Y ese grave error fue que se casó con muchas mujeres y estas mujeres no amaban a Dios. Entonces, cuando Salomón las trae a vivir a su país, estas mujeres no solamente vienen con sus damas y sus criados, sino también traen a sus dioses. Y ellas tienen sus lugares para adorar a sus dioses, cosa que Dios rechazaba por completo. Al final de su vida, Salomón incluso fue movido por algunas de esas esposas para adorar a esos dioses. Esto fue algo que desagradó completamente a Dios y Dios, en castigo a lo que el pueblo de Israel hacía, dijo que iba a dividir el reino. Si tú te acuerdas, también esto lo vimos desde el Éxodo, que el pueblo de Israel tenía 12 tribus y las 12 tribus conformaban el reino de Israel. Pero entonces Dios dice, voy a traer castigo al pueblo y el reino se va a dividir. El reino ya no iba a ser tan fuerte como fue en el tiempo de David y de Salomón. Y Dios
había hecho un pacto o una promesa a David y le había dicho que siempre en el trono iba a haber alguien de su familia. Por esa promesa que Dios le hizo a David, dijo, no voy a destruir o no voy a dividir el reino en el tiempo de Salomón, sino lo voy a hacer en el tiempo de su hijo. Y dos tribus se quedaron en el reino de Judá, que fue obviamente Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus conformaron lo que era el reino de Israel. La capital del reino de Judá era Jerusalén y la capital del reino de Israel era Samaria. Podemos leer algunas historias, por ejemplo, ahorita me acuerdo de las historias del profeta Eliseo, sucedieron en el reino de Israel, en Samaria. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de las historias de Jeremías, del profeta Jeremías, sucedieron en el reino de Judá, en Jerusalén. Jerusalén, acuérdate del exilio, eso es importante, ¿ok? Que tú lo recuerdes. Jerusalén es cautiva o se los llevan a Babilonia, el reino de Judá. El reino de Judá es atacado por Babilonia y el reino de Israel es atacado por Asiria, que es una nación también muy poderosa y que acaba con el reino de Israel. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros sepamos esto? Porque todos los profetas, no solamente los profetas mayores o los profetas menores, sino todos los profetas, trabajaron, tuvieron su ministerio en alguno de estos reinos. Ahorita es complicado o por falta de tiempo no te puedo decir exactamente qué profeta trabajó para cuál reino, es un poco difícil, pero cada uno de los profetas, bueno, me acuerdo, por ejemplo, Eliseo y Elías trabajaron en el reino de Israel. Jeremías trabajó en el reino de Judá. Déjame, me acuerdo de algunos. Eh, no todos trabajaron en el mismo lugar ni en el mismo tiempo. Dios le había dicho al pueblo de Israel que si no dejaban su idolatría, que si no dejaban de adorar dioses ajenos, él iba a destruirlos, él iba a permitir que unas naciones más fuertes vinieran y los acabaran, les hicieran guerra y esas naciones ganaran. Pero los profetas venían y daban una advertencia y decían, arrepiéntanse. El pueblo no obedecía. Venía otro profeta, arrepiéntanse. El pueblo no obedecía. Arrepiéntanse y el pueblo no obedecía. Por eso, al final, ambos reinos, ambas naciones son destruidas. Te repito, Judá por Babilonia e Israel, perdón, por Asiria. Entonces, los profetas trabajaron en diferentes reinos y en diferentes tiempos, pero siempre trayendo una advertencia. Arrepiéntanse, vuelvan a Dios, arrepiéntanse de su pecado, dejen de adorar a otros dioses, y el pueblo no obedeció. Al final vino el castigo de Dios, no porque Dios sea malo, no porque Dios quiera castigar a la gente, sino porque ellos, por su propia desobediencia, llegaron hasta esta situación. Eh, Dios también daba a través de los profetas algunos mensajes de esperanza, como es el caso de Jeremías, como es el caso de Joel, como es el caso de Ezequiel, el caso de Daniel. Dios les dice, ¿verdad? Sí, va a venir un tiempo de castigo, va a venir destrucción, pero yo también los voy a perdonar. El caso de Isaías. Yo los voy a perdonar, los voy a amar, los voy a juntar de regreso en su tierra, los voy a traer, porque a pesar de que yo los castigo, nunca voy a dejar de amarlos. Ese es el mensaje de Dios. Ese fue el mensaje de Dios a través de todos los profetas. Puedo castigarte, pero no voy a dejar de amarte. Qué bonito, ¿no crees? ¿Por qué se llaman profetas mayores y profetas menores? A lo mejor te hiciste esta pregunta, ¿no? La semana pasada vimos 5 y de hecho esta es la división, 5 profetas mayores y de que de hecho acuérdate que solamente profetas en realidad son 4. Lamentaciones no es profeta. Lamentaciones son algunos escritos del profeta Jeremías y 12 profetas menores. Así se llaman los libros. En realidad tiene que ver con el tamaño del libro. No significa que unos sean más importantes que otros, sino, por ejemplo, el libro de Jonás tiene 4 capítulos, pero el libro de Isaías tiene 60 y tantos capítulos. El libro de Habacuc, por ejemplo, o Amós, son libros muy pequeños, de muy pocos capítulos, por eso son profetas menores. Pero, por ejemplo, el libro de Ezequiel tiene muchos capítulos. Es un profeta mayor. El libro de Daniel no tiene tantos, tiene 12.
pero se considera un profeta mayor. Entonces, cuando decimos los profetas mayores o los profetas menores, en realidad solamente nos referimos al tamaño del libro, al tamaño del libro. Y los profetas menores, chécalos, en realidad tienen muy, muy poquitos capítulos. No todo lo que está escrito en los profetas ya pasó, déjame decirte. Hay algunas cosas que están escritas en el libro, perdón, ay, perdón chicos, en los libros de Isaías hasta Malaquías que todavía no suceden. Hay algunas cosas que se hablaron para ese tiempo y algunas cosas se referían al Señor Jesucristo. Es el caso, por ejemplo, de Isaías, cuando habla de la crucifixión del Señor en el capítulo 53, o es el caso de Zacarías, cuando habla en el capítulo 9 de cuando el Señor Jesucristo entraría a Jerusalén como un rey triunfante en un pollino. Los profetas, acuérdate que eran mensajeros de Dios que decían cosas que iban a pasar en el futuro. Algunas pasaron en los años siguientes al ministerio de los profetas, algunas otras se referían al ministerio del Señor Jesucristo y algunas otras no han sucedido. Algunas cosas que nos dicen los libros de los profetas están por suceder. Hay que estar muy atentos. ¿Cuál es la enseñanza de los libros de los profetas? Bueno, si no han sucedido algunas de las cosas que ya hemos leído o que ya están escritas ahí, quiere decir que tenemos que poner mucha atención. Acuérdate que el pueblo de Israel desobedeció a Dios. Y Dios dijo, voy a castigarte, pero no voy a dejar de amarte. Ahora la enseñanza que nosotros tenemos a través de los libros de los profetas mayores y profetas menores es la misma. Dios sigue amándonos, Dios sigue perdonándonos, Dios sigue ayudándonos, Dios sigue estando con nosotros. Podemos acercarnos a Dios confiadamente sabiendo que Él nos ama, nos perdona y nos escucha. Pero, cuidado, acuérdate que los libros de los profetas son advertencias. No creas que vas a llegar un día delante de la presencia del Señor y le vas a decir, es que yo no sabía, es que yo a mí nadie me dijo. Cuando ahí están escritas las advertencias de Dios para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Mira lo que dice el texto. Este texto es muy importante. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Eso dice Amós 3:8. Si estamos viendo nosotros que la situación se vuelve difícil y las advertencias de Dios están ahí diciéndote, hey, ánimo, hey, obedece, hey, deja de pecar, hey, lee tu Biblia todos los días, hey, comparte las enseñanzas que has aprendido. Ahí están las advertencias. Si el león ruge, si el león rugiera, imagínate que estuvieras tú parado en un camino, te encontraras un león y te rugiera, ¿no te daría miedito? Bueno, pues es lo que está diciendo la palabra de Dios. Si estás viendo las señales que están ocurriendo, si están las advertencias de Dios diciéndote en la Biblia, obedecen, ¿no lo harás? ¿Qué te parece si oramos? Y le decimos hoy al Señor, ayúdame. Hay un texto en el libro del profeta Daniel que dice que los que entienden resplandecerán como las estrellas. Dios te ha dado su palabra. Dios te ha dado su mensaje. Y tu responsabilidad, pequeño, es entender lo que Dios quiere decirte. Y si tú piensas que porque eres chiquito no entiendes, no sabes, entonces tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros y en nuestro corazón para ayudarnos a entender la palabra de Dios. Cierra tus ojos. Señor Jesús, tú eres bueno. Tú eres nuestro Dios, nuestro ayudador, nuestro sostén. En tus manos, Señor, yo pongo la vida y el corazón de cada uno de los niños que lee tu palabra, Señor. Hoy más que nunca necesitamos entender y poner en práctica lo que aprendemos a través de tu palabra. Ayuda a los niños, ayuda a sus padres, ayuda a los instructores, ayuda a las iglesias, ayuda a los pastores, Señor. Que tu palabra, Señor, esté grabada en lo más profundo de nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, dé fruto en nuestra vida, que hablemos con sabiduría, que nos comportemos, Señor, debidamente, que pensemos todo lo que tu palabra quiere decirnos.
Gracias, Padre, por este regalo maravilloso. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, y con esta división, vamos a decirlo así, terminamos lo que es el Antiguo Testamento. Acuérdate nuestros números clave y vamos a repetirlos. 5, 12, 5, 5, 12. Esto es importante. 5, 12, 5, 5, 12. 5 ley, 5 históricos, 5 poéticos, 5 profetas mayores, 12 profetas menores. 39 libros que conforman el Antiguo Testamento. Espero que te los hayas aprendido. Tienes todavía esta semana para repasar los libros de los profetas menores y apréndete los 39 libros del Antiguo Testamento para que podamos manejar bien la palabra del Señor, para que podamos nosotros compartir la palabra del Señor. Y cuando alguien nos pregunte, ¿dónde dice eso? Oh, rápido, tú vas a tu Biblia y dices, aquí, porque ya te aprendiste los libros y ya puedes manejar perfectamente bien tu Biblia. No te olvides leer todos los días la palabra del Señor. Yo soy la hermana Sheina, chicos. Nos vemos la próxima semana con la emocionante historia del Nuevo Testamento. Adiós, chicos.